Agradezco la invitación a participar en este primer encuentro académico, Día del Biólogo y la Bióloga. Les invito a participar en esta ponencia titulada La ilustración científica, un puente entre el arte y la ciencia, en el cual vamos a conocer un poquito más acerca de lo que es esta apasionante actividad de la ilustración científica. Pues vamos a continuar, pues dilucidando un poquito qué es la ilustración científica para conocer realmente qué es lo que hace esta disciplina. Pues es una rama de las artes visuales que nos permite transmitir de manera visual el conocimiento científico a través de ilustraciones. Y obviamente para ello se utilizan diversas técnicas tradicionales y digitales que utiliza la ilustración comúnmente y que son empleadas para el dibujo, para poder pues representar de alguna manera artística lo que estamos viendo en nuestro entorno. La ilustración científica pues nos permite representar ideas, plantear escenarios posibles, hacer cosas que no podemos hacer con el uso de una cámara fotográfica. Esta posibilidad que da la ilustración al científico es llegar a conceptualizar, a esquematizar cosas que de otra manera no se podrían hacer. Y obviamente hay que sintetizar esa información que es la que se va a utilizar como un gran aporte al campo de estudio. No es nada más representar de una manera realista aquello que estamos viendo, es tener un conocimiento, es interpretar y modificar incluso a veces dentro del dibujo lo que nosotros estamos observando para que realmente represente lo que la ciencia necesita. Y esta imagen debe ser esclarecedora, nos tiene que dar mucha información, es traducir lo que se describe en palabras a imágenes. Y obviamente, pues bueno, el ilustrador científico tiene que actuar de alguna manera como un filtro al momento de realizar la obra, de tal manera que ayude a través de esta imagen a poder explicar algún concepto, alguna idea, la información sobre alguna especie, etcétera. Para poder desenvolverte como ilustrador científico, pues debes tener una comprensión profunda, buena, principios básicos de la ciencia que vas a representar. ¿Por qué? Porque no es nada más tener habilidades de dibujo, habilidades técnicas, sino que debes también saber plasmar de manera gráfica la información que necesita el campo al que tú estás trabajando. Además, debes haber desarrollado la capacidad, una buena capacidad de observación y sobre todo la manera de sintetizar y capturar la esencia de los objetos y de los fenómenos naturales. Los conocimientos básicos que se requieren de dibujo, pues obviamente son representaciones de formas, tonos, proporciones, escalas, texturas, dominio de técnicas y obviamente una adecuada representación gráfica. Pero, como había mencionado al principio, tiene que ser un conjunto también de una buena observación y de una capacidad de síntesis enorme. La ilustración científica pues ayuda de algunas técnicas importantes que se han utilizado tradicionalmente a lo largo de la historia. Una de ellas, por ejemplo, muy conocida y muy sencilla, que es un material muy fácil de adquirir, pues es el grafito. Y aquí tenemos una maravillosa ilustración de la ilustradora Marta Chirino de una pasiflora. El grafito es una técnica muy utilizada dada la facilidad que se tiene tanto de conseguir los materiales como de la aplicación y de que tiene una gran calidad para representar valores tonales, luces, sombras, etcétera. También se han utilizado a lo largo de la historia técnicas como la tinta. Aquí vemos una ilustración de Camila Pisano de un animalito hecho con tinta. La tinta que nosotros comúnmente conocemos como tinta china es la que se utiliza y para ello se utiliza pues estilógrafos o plumillas. Es un tipo de dibujo que se hace mucho aplicando líneas, puntos, pequeños trazos, haciendo luces y sombras y que nos permite representar los volúmenes sin gran complicación. Otra técnica muy conocida es la del lápiz de color. Aquí tenemos una ilustración de Mauricio Álvarez de un pájaro que está trabajado con la técnica de lápiz de cera o lápiz de color, que es una técnica también sencilla, fácil de trabajar, se puede llevar muy fácilmente a los lugares en donde a veces se encuentran los especímenes y sobre todo hay una gran variedad de colorido que se puede obtener al mezclar en los lápices, se puede trabajar en los lugares en donde a veces se hace la exploración de algún espécimen y entonces les permite a los ilustradores tener un trabajo de muy buena calidad en un tiempo pues muy corto, ¿no? Y en el momento. Aquí del lado derecho tenemos una ilustración realizada por Bárbara Regina Dietz, que es una ilustradora alemana muy famosa
que pues bueno, estamos hablando del siglo XVIII, y ella, sus trabajos son extraordinarios porque los trabaja sobre fondo negro. Entonces eso le da un dramatismo a la obra muy interesante y sobre todo ese contraste del fondo con la figura hace que llamen muchísimo la atención los detalles de los especímenes que ella está trabajando. Generalmente trabaja cuestiones de botánica, algunas cuestiones de insectos, como vemos aquí una mariposa con una oruga, y en realidad es una técnica que necesita un trabajo un poco más de estudio. Para ello, pues bueno, antiguamente se hacía que a veces la gente cortaba la planta, se la llevaba a su estudio y ahí la empezaba a dibujar y a trabajar. Esto ya casi no se hace porque, pues bueno, hay que conservar también los especímenes en su hábitat y evidentemente también es un trabajo, el trabajar con estas técnicas como el wash o el acrílico, que requiere llevar un equipo mucho más grande. Entonces, es un trabajo de estudio, no tanto de trabajarse en el momento en el que tú llegas a ver un espécimen, sino que hay que llevarse la imagen, ya sea en bocetos, dibujada, o actualmente pues en una fotografía para después poderla trabajar dentro del estudio. Otra de las técnicas muy comúnmente utilizada es la acuarela, es de las más famosas que se utilizan para ilustración científica, y aquí hay una ilustración magnífica de una ilustradora mexicana llamada Elvia Esparza Alvarado. Y aquí, bueno, está representando estas plantas los frutos del chico zapote y del mamey, con la técnica de la acuarela. La acuarela también va a requerir el trabajo más bien de un estudio, un trabajo mucho más minucioso, más un desarrollo y habilidades técnicas mucho más sofisticadas, y obviamente es una técnica que va a permitir dar luces, sombras, volúmenes, y si el manejo técnico de los materiales es muy bueno, pues bueno, da un realismo verdaderamente increíble. Entonces, es muy utilizada por los ilustradores científicos. Tenemos del lado derecho actualmente el desarrollo de estas técnicas digitales. Estas ilustraciones que se hacen de manera digital actualmente se hacen en un ordenador, en una computadora, a veces en tabletas digitales, con pinceles o con herramientas digitales. Y pues bueno, pensemos en que las computadoras, los softwares que hay actualmente, pues son herramientas, es como tener un pincel, como tener una tinta, un lápiz de color, la habilidad y esta capacidad de abstracción para poder comunicar un mensaje a partir de la imagen, pues bueno, eso no nos lo dan las máquinas. Entonces, finalmente, para un ilustrador científico, el trabajar de manera digital es simplemente utilizar una nueva técnica para poder pues dar a lo mejor más detalles, más realismo, poder hacer incluso ilustraciones en 3D o modelos en 3D de algún objeto, de algún espécimen, de alguna planta, de algún animal que quiera representar. Pero simplemente es una nueva técnica que, pues bueno, actualmente nos permite trabajar con otro tipo de realismos que no se habían utilizado antiguamente. Para entender un poco más acerca de la ilustración científica, es importante conocer algunos de sus antecedentes e ir viendo cómo se va organizando y se va dando forma a esta disciplina. La representación del mundo a través de las imágenes, pues bueno, ha estado presente a lo largo de la historia de la humanidad y se ha ido desarrollando también junto con el ser humano y obviamente con los desarrollos científicos y tecnológicos que ha habido en cada época. Bueno, finalmente el ser humano siempre ha intentado representar lo que ve. Y tenemos, pues bueno, como el primer antecedente de esto, las pinturas rupestres, ¿no? Que se han encontrado a lo largo del mundo, en donde el hombre, el ser humano, representaba las imágenes de los animales que veía, dejaba un rastro de lo que descubría en ese momento o de las cuestiones que para él eran importantes. Son los primeros vestigios de esta inquietud humana de dejar una huella, una representación de lo que estamos viendo a nuestro alrededor. Podríamos pensar que quizá son los primeros esbozos también incluso de la ciencia, dejar ese registro de lo que estamos observando, de lo que conocemos y de lo que las ilustraciones que hemos encontrado a lo largo de la historia humana, pues han contribuido al avance de la ciencia y han sido utilizadas para la transmisión de información compleja. No nada más es cuestión de dibujar porque se ve bonito o por crear algo bello, sino que también han servido para el conocimiento y el desarrollo de la ciencia. Y tenemos como un claro ejemplo de ello, pues el antecedente de este médico famoso griego que se llama Herófilo de Calcedonia. Herófilo se sabe que diseccionaba y dibujaba los especímenes para comprender la anatomía del cuerpo.
¿Por qué el dibujo es importante en el trabajo de Herófilo? Pues porque cuando nosotros estamos dibujando, estamos observando y al observar vas aprendiendo. Recordemos que una de las partes más importantes del método científico, pues es la observación. Entonces, para comprender precisamente cómo era la anatomía del cuerpo, Herófilo hacía estos dibujos, hacía estas ilustraciones y llegó a hacer unos tratados enormes de pintura. Sus trabajos fueron destruidos en el incendio que hubo en la Biblioteca de Alejandría, pero se conoce toda la gran cantidad de información que él llegó a escribir y a ilustrar gracias a autores como Galeno, que quedó sorprendido con su trabajo y él describe precisamente cómo era la obra de Herófilo de Calcedonia y cómo contribuyó mucho al desarrollo posterior de la ciencia. También como antecedente, pues tenemos los estudios de historia natural que hizo Plinio, Plinio el Viejo. Estamos hablando por ahí del siglo I después de Cristo. Él fue un naturalista y escritor, fue también un gran militar romano, pero él es autor de una historia natural, que es una recopilación del saber científico de la época. Estamos hablando, imagínense, del siglo I. Esta recopilación que él hace de historia natural, pues abarcaba temas de astronomía, matemáticas, geografía, antropología, zoología, botánica, agricultura. Se sabe que esta historia natural de Plinio tenía también imágenes, estaba ilustrada y fue el modelo enciclopédico de muchos conocimientos y viajes de exploración que se utilizaron incluso hasta el siglo XVII. O sea, la historia natural de Plinio fue un texto, una información que sirvió durante muchos siglos para el conocimiento y el desarrollo de la ciencia y obviamente estaba acompañada también de la ilustración científica. Uno de los textos más famosos y más reconocidos como antecedente de lo que es la ilustración científica, porque se tiene mucha información acerca de él, es de materia médica o conocido como Dioscórides. ¿Por qué? Pues porque fue realizado por un médico muy famoso que era Pedáneo Dioscórides Anazarbeo. Es el más antiguo ejemplar de materia médica del que se tiene ya mucha documentación e información y alcanzó una amplia difusión porque se elaboraron a partir de ella muchos manuscritos ilustrados. En territorio bizantino se elaboraron unas imágenes extraordinarias para ilustrar estos textos y se va a convertir manuscrito en el principal manual de farmacopea, que va a ser como la información científica que tenían todos a la mano en lo que era la Edad Media y el Renacimiento. Por ahí del año 1499 en Venecia se va a publicar impreso por primera vez en papel y obviamente este texto pues describe, por ejemplo, unas 600 plantas medicinales, alrededor de 90 minerales y 30 sustancias de origen animal. Este manuscrito del Dioscórides fue escrito en griego originalmente, pero ya que era muy exitoso, su trabajo se va a traducir también al árabe y al latín. Y aquí podemos ver una imagen fabulosa de la representación de lo que es la mandrágora. Acuérdense que esta planta, que siempre ha llamado mucho la atención del ser humano, pues bueno, ha aparecido en muchas películas, sobre todo en cuestiones de misterio, de ciencia ficción, en cuestiones que hablan sobre la magia y la alquimia, pues bueno, en este texto del Dioscórides aparece toda una descripción de lo que era la mandrágora, para qué se utilizaba, e incluso las pociones, vienen recetas y todo cómo se utilizaba para prescripciones médicas. Uno de los textos más bellos que existen en la historia de la ilustración científica, pues son los bestiarios medievales. ¿Por qué son tan importantes? Pues porque ellos conjuntan lo que es la naturaleza y la imaginación y sobre todo nos habla de lo que es la ilustración de la naturaleza mezclada con la cuestión de la creatividad humana. Estos bestiarios medievales constituyen los inicios de la ilustración animal, se mezcla la representación de fauna real y la fantástica. Y entonces se hace una compilación de leyendas y de bestiarios especializados que fueron muy famosos en épocas medievales y también en épocas del Renacimiento todavía. Uno de los más famosos bestiarios es el bestiario de Aberdeen del siglo XII, es el más completo de Europa medieval y recopila a modo de enciclopedia natural todos los animales de los que se tenía conocimiento, tanto de los que existían como de los animales fantásticos,
plantas fantásticas o mitológicos incluso. Se habla también hasta la descripción de ciertas piedras. Y aquí tenemos una bella ilustración de un unicornio, de cómo ellos, a partir de las descripciones que manejaban de los textos medievales, pues bueno, hacían esta ilustración. Están todavía muy al estilo bizantino con estos fondos dorados y la descripción, pues bueno, es de un animal que es totalmente un ser mitológico, que no es un ser real. Estos bestiarios medievales tenemos también, por ejemplo, la descripción de cómo es un ave fénix, un dragón, qué criaturas comía un dragón o cómo el ave fénix resurge de las cenizas, y la vemos aquí. Y estamos hablando precisamente del siglo XII. Era conjuntar un poco lo que se conocía de ciencia con la imaginación y con la fantasía de los textos que existían en la época. Los bestiarios servían no solamente para conocer cómo eran los animales, sino conocer los peligros a los que te puedes enfrentar si salías a un bosque, si salías, por ejemplo, al mar y tenías que navegar, tenías que saber qué animales podías encontrarte en estas aguas peligrosas, las características, cómo era su apariencia, y obviamente cuando salían los marineros, pues bueno, ellos ya tenían una descripción de cómo era una ballena, por ejemplo, de cómo eran los delfines, los animales que se podían encontrar, y obviamente con el descubrimiento de las tierras del Nuevo Mundo, con el descubrimiento de América, pues esta fantasía se recrea muchísimo más. Y esto es interesante porque aquí va a aparecer un fenómeno muy curioso. Las personas van a empezar a representar lo que les cuentan de los animales, cómo son en otras tierras, en otros lugares, y empieza a recrearse un imaginario. La imaginación empieza a fluir y se empiezan a representar todo tipo de seres fantásticos, especialmente demonios, que nos hablan de lo que se veían en tierras extrañas. Y como obviamente estas ilustraciones comenzaron a hacerse a partir de las descripciones, pues no van a ser demasiado exactas. Aquí la ciencia todavía no va a tener una representación exacta de lo que está viendo. No estamos representando el objeto realmente como es, sino que a través de estas descripciones, pues de repente vamos a tener criaturas que no se parecen en nada a lo que son la realidad. Aquí tenemos un grabado de Teodoro de Brie, de su colección Grandes Viajes del siglo XVI. Teodoro de Brie incluso hace representación de cómo eran los indígenas americanos y pues nos representa como unos caníbales, porque eso era lo que llegaba a Europa. Y obviamente pues toda esta información que llega y estas imágenes con estos seres tan extraños, pues bueno, va a alimentar mucho la fantasía de ese periodo en Europa. Uno de los casos más interesantes de esta representación a partir de lo que es una transmisión oral es la de Alberto Durero. Estamos hablando de 1471 aproximadamente. Alberto Durero muere en 1528, pero les quiero comentar que Alberto Durero era un gran dibujante, era un grabador extraordinario, y obviamente a él le llega la información de un animal que le regalan al rey de Portugal. Y entonces le empiezan a contar cómo es, le llegan cartas y textos de cómo es el animal. Este es un rinoceronte hindú, que tiene solamente un cuerno. Entonces le dicen, bueno, es que se parece a un unicornio, pero es más chaparro, es más gordo, tiene como unas placas, como si tuviera una armadura, tiene la piel como si fuera un cocodrilo, y le empiezan a dar una descripción y él empieza a imaginar cómo podría haber sido ese animal. Y estas son unas ilustraciones fantásticas que hacen el año de 1515 de este rinoceronte. Recordemos que estamos hablando de una representación de algo que te cuentan. Y aquí es lo que nosotros nos podemos dar a entender, es que es muy importante, aunque no seas un gran dibujante, pero que retrates con el rigor de lo que estás viendo. Cuando es solamente por algo que te cuentan o dicen, obviamente la ilustración va a estar alterada. Y esto pasa con el trabajo que estamos viendo aquí de Alberto Durero. Si vemos la siguiente ilustración de Alberto Durero, pues vamos a ver que él era un gran dibujante y un gran ilustrador. Pero no es lo mismo que tú hagas el dibujo a partir de algo que te dicen, a partir de algo que no has investigado y que no conoces, a cuando haces el dibujo con algo que tú estás observando, que estás viendo, de lo cual te has adentrado y de lo que conoces. Y tenemos estas dos hermosas imágenes. Una es de una liebre que está realizada en la técnica de acuarela y wash, y la otra son una mata de hierbas que también están realizadas en estas técnicas. Y aquí vemos
que empieza a surgir en el siglo XVI esta intención de representar lo que se ve tal y como es. Y aquí vemos una magistral representación de este mismo ilustrador, que es el que hizo ese rinoceronte extraño, que no conocía, que no sabía, cuando ya está ilustrando algo que sí, de lo que sabe, de lo que conoce, lo ha observado y que no le es ajeno. Esto es importante para la cuestión de la descripción científica. Recordemos que nosotros cuando vamos a hacer una ilustración científica tenemos que estar empapados del tema, tenemos que conocerlo y apegarnos a ese rigor. Otro de los acontecimientos importantes que influyeron en este boom de la ilustración científica, pues son los viajes de exploración que se realizaron en el siglo XVIII. Estos viajes los realizaban sobre todo los países colonialistas imperiales y eran de exploración. ¿Para qué? Pues para conocer nuevas tierras, nuevos mundos, riquezas. Y cuando se hacían, se trataba de que los barcos fueran naturalistas, geólogos, botánicos, gente que supiera acerca de la ciencia para poder llevar ese conocimiento de regreso a estos imperios coloniales. Obviamente estos viajes en el siglo XVIII coinciden con este periodo de la Ilustración y recordemos que en el periodo de la Ilustración, pues bueno, se promueve el conocimiento racional y obviamente esto va a hacer que la Ilustración pues tenga mucho auge y permite a los exploradores pues explicar, escribir e ilustrar aquello que ven en los viajes. Y aquí tenemos, por ejemplo, una ilustración de una Procellaria parkinsoni que fue elaborada por el ilustrador escocés Sidney Parkinson. Y esta ave que fue dibujada en Nueva Zelanda a partir de estos viajes de exploración lleva el nombre precisamente, es Parkinsoni, por Sidney Parkinson, de este explorador e ilustrador científico que pues bueno, descubrió esta ave y le dio su nombre. De los grandes ilustradores, exploradores y personajes de esta humanidad, pues es Alexander von Humboldt, que en sus viajes lo que vio, lo dibujó, lo coleccionó, tuvo una colección de más de 6,000 especies de plantas, dibujó paisajes, animales, mapas, personas, dejó un registro invaluable de información que para la posteridad, pues bueno, es un registro inestimable, de gran importancia y que sirvió durante muchos años y todavía ahora para el desarrollo de las ciencias naturales. Importante, ¿por qué? Pues porque en estas épocas no se tenía una cámara fotográfica, lo único que quedaba como registro eran las imágenes hechas ilustración y las descripciones que había. Entonces, la ciencia tenía que empezar a ser demasiado exacta, demasiado precisa. ¿Para qué? Pues para no modificar lo que se estaba viendo. Y Alexander von Humboldt hace esta escuela de ilustración científica maravillosa para la cual muchos van a seguir como estudiantes y nos da a conocer cómo eran estos territorios que no eran alcanzables tan fácilmente y deja unas ilustraciones maravillosas. Aquí tenemos una ilustración de un simio que es de un compendio de observaciones de zoología y anatomía que realizó Humboldt a través de sus viajes por el Océano Atlántico y el Nuevo Mundo. Pues a partir de estos viajes de exploración, pues las ilustraciones científicas van tomando un carácter mucho más importante y se dan cuenta las personas que se dedican a esta disciplina que estas deben ser precisas, que deben ser visualmente atractivas y tener una síntesis del mensaje. Una buena ilustración científica necesita que haya un conocimiento del tema, un conocimiento profundo y trabajar en conjunto con otros científicos para poder ir conjuntando tanto el material gráfico como el material que se va a tener por escrito. En las ilustraciones científicas sirven para simplificar sistemas complejos, para que el público en general, las personas que no sabemos de ciencia, podamos comprender los conceptos científicos. La calidad artística y creativa de las ilustraciones, pues van a contribuir a aumentar el interés por los temas científicos. Muchas veces, pues nosotros incluso compramos un libro por las ilustraciones que tiene. Entonces, esto ha permitido desde pues, tiempos antiguos acercarnos a la ciencia, al conocimiento. Si nosotros vemos una ilustración que nos llame la atención, pero que nos dé la información exacta y precisa de lo que necesitamos, pues obviamente nos va a acercar al conocimiento y al estudio de la ciencia.
Una de las ramas interesantes e importantes de la ilustración científica es el paleoarte. Este término no es muy antiguo, fue acuñado en 1987 por el ilustrador científico Mark Hallett, pero no quiere decir que antiguamente no se hubiera realizado ilustración de paleoarte, pero es un término de una vigencia actual. Va a hacer referencia a la expresión artística de representación de temas relacionados con la paleontología. Principalmente va a ser utilizado para la representación de criaturas o de especies que ya están extintas o de las cuales solamente hay un registro fósil. Y son recreaciones que nos dicen cómo pudo haber sido ese animal en vida, cómo era su hábitat, los hábitos que tenía alimenticios, el entorno que le rodeaba y describe también un poquito el comportamiento de cómo pudo haber sido. En la cuestión del paleoarte, aquí tiene que haber una investigación muy rigurosa y los ilustradores, tanto los ilustradores como los paleontólogos, tienen que trabajar muy en conjunto. ¿Por qué? Porque aquí va mucho no de imaginación y fantasía, sino de recrear algo que se sabe que existió, pero que no estamos al 100% seguros de cómo pudo haber sido. Y por ahí a lo mejor podemos recordar las primeras películas de Parque Jurásico en donde salían ciertas especies que después ya se fue descubriendo que no eran específicamente así. ¿Por qué? Pues porque los nuevos descubrimientos científicos han dado mayor información. Entonces, el paleoarte va a ser un arte que se está en transformación y que obviamente va a depender mucho de los conocimientos científicos que haya en ese momento. Aquí tenemos un dibujo maravilloso, un grabado de un ictiosaurio. Es una ilustración elaborada por Mary Anning en 1818 y ella era pues una naturalista que se dedicó al estudio y a la búsqueda de los fósiles. Y muchos de los fósiles más importantes que se encontraron en esta época, pues fueron descubiertos por ella. En esta imagen podemos ver cómo la ilustración científica, que está del lado derecho, nos clarifica mucho lo que nosotros vemos incluso ya en la realidad del lado izquierdo. Del lado izquierdo vamos a encontrar el esqueleto del plesiosaurio, que fue un esqueleto encontrado por esta naturalista Mary Anning. Y si nosotros observamos la imagen del esqueleto, no es tan clara, no es tan fácil encontrar todas las piececitas, saber qué es la columna, dónde está la pata, cómo está la cola. Pero si nosotros vemos la ilustración científica que está perfectamente bien definida y que nos describe perfectamente cómo es cada una de las partes de ese animal, podemos comprender mucho mejor lo que estamos viendo del otro lado. Esa es la gran importancia de la ilustración científica, simplificar, describir visualmente lo que nosotros tenemos ante nuestros ojos. Y por eso es que actualmente, a pesar de que exista la fotografía, se va a complementar siempre con la ilustración. Aquí vemos pues la primera imagen de una ilustración que se basa en las descripciones científicas que había hecho William Buckland de los descubrimientos de fósiles de Mary Anning. Esta es la primera ilustración que se hace recreando un paisaje de hace millones de años. Se llama Duria Antiquior y esta ilustración pues obviamente cambió la historia de la humanidad porque aquí nos presenta ya un mundo que no es de fantasía, fue un mundo que existió y que nos está representando también los hallazgos y descubrimientos que ha tenido la paleontología. Es una imagen por eso sumamente importante de cómo ellos, a partir de lo que se sabía en la época, lograron hacer e ilustrar. Imagínense, en el siglo XVIII tener que explicar cómo eran los mundos antiguamente, era una cosa verdaderamente de un hallazgo extraordinario. El paleoarte es un tipo de ilustración que no es nada más representar una realidad que existió y de la cual sabemos a partir de estudios. Es una disciplina que requiere de mucho conocimiento, de trabajar siempre en conjunto con los exploradores, con los paleontólogos, con las nuevas informaciones y de tener una mente abierta, de empezar a crear a partir de las descripciones científicas. Y esto es interesante porque, por ejemplo, aquí vemos esta escena, que es una escena de Portugal, de cómo era Portugal a fines del periodo Jurásico. Es una ilustración de Diego Barletta, él se dedica a hacer este tipo de ilustración de paleoarte. Y esto es extraordinario, ¿por qué? Pues porque hay que imaginar
pero es imaginar no en mi fantasía y en mi creatividad, sino a partir de lo que sabemos, a partir de lo que se sabe, cómo era Portugal en la época jurásica. Y entonces tienes que ver qué plantas había, cómo eran esas plantas, ir a los registros fósiles si hay de esas plantas, a los registros climáticos, qué tipo de animales había, cómo podían haber sido las pieles, los colores. Y esto es un trabajo, pues, no tan fácil, porque no es lo mismo que yo vea un espécimen y que lo pueda yo dibujar porque lo estoy observando, a que yo imagine la descripción científica y tratar de apegarme a un rigor de algo del que no estoy muy seguro, pero probablemente así pudo haber sido. ¿Por qué? Pues porque la ciencia me está diciendo que eso es lo más factible de ser. Y aquí vemos también en cuanto a las imágenes, cómo a pesar de que uno es un trabajo ya digitalizado, se sigue trabajando con grafito para hacer el bocetaje, para hacer el proceso de dibujo. Esto, la ilustración científica no es una disciplina que esté separada de cuestiones técnicas, sino que todo lo que te sirva para poder representar de la mejor manera una idea, un concepto, un espécimen, lo vas a utilizar. Bien, pues a manera de conclusión podemos decir que la ilustración científica nos permite comprender el entorno y hacerlo más accesible. A través de ella podemos describir el mundo que nos rodea. Las ilustraciones científicas, como ya hemos visto, deben ser precisas, visualmente atractivas y contener una síntesis del mensaje. ¿Para qué? Para que a través de una imagen podamos comunicar de manera clara y precisa algún concepto, alguna idea, una teoría, incluso cuestiones muy abstractas que a veces puede manejar la ciencia. El objetivo de la ilustración científica pues va a consistir en realizar un dibujo que sustituya la descripción teórica. En lugar de decirlo con palabras, lo decimos en la imagen. Para ello, el ilustrador debe abstraer el ejemplar perfecto, es decir, yo voy a dibujar una manzana, pues voy a dibujar la manzana prototipo, la manzana perfecta, la que debe tener todos los elementos que sea manzana. Por eso es que es tan importante la ilustración científica, porque no siempre cuando salimos al campo encontramos la manzana perfecta. Hay que buscarla y para ello la ilustración puede modificar un espécimen, hacerlo como el ejemplar estándar, vamos, y que identifique lo que se necesite específicamente para describir a ese espécimen. La ilustración científica recurre a estas técnicas tradicionales o digitales de dibujo y se apoya en la fotografía. A pesar de que existe ya ahora un celular o tenemos cámaras muy sofisticadas, se sigue utilizando la ilustración científica porque es un complemento para ella. La cámara va a ser algo que ayude, una herramienta auxiliar, pero la ilustración siempre nos va a dar la calidad de trabajo que se requiere para la representación en la ciencia. El ilustrador científico, en este sentido, pues no va a poder darse ninguna licencia creativa. Eso quiere decir que no es que él escoja, pues ahora le voy a poner este color, pues mejor le voy a cambiar esta alita. No, simplemente se tiene que basar a un rigor, tiene que estudiar, tiene que trabajar en conjunto con un equipo de científicos para que realmente la imagen que logre hacer sea la imagen que nos comunique de la mejor manera ese conocimiento que quiere representar. Y en el caso de los seres vivos, pues obviamente se deben plasmar estas ideas de lo más claramente posibles. Y sobre todo si hablamos de ciencias abstractas, pues es muy importante el que haya un apoyo verdaderamente de lo que es la teoría, la ciencia, y que no dejemos cabitos sueltos, que las imágenes siempre sean las más precisas. Y como ya pudimos observar en este paseo que hicimos un poquito por la historia de la ilustración científica, las imágenes son las que van a atraer la atención, pero también son las que nos van a ayudar a comprender y a entender el maravilloso mundo de la ciencia. Les agradezco mucho su atención. Muchísimas gracias.